Carlos Prosperi es nuestro primer invitado esta tarde, secretario de Organización del Partido Acción Democrática. Los venezolanos, ¿qué están pensando en toda esta situación? Los partidos hablan de la refundación de la plataforma unitaria, de la ruta que se va a establecer para definir un candidato para 2024, y esos líderes, lo dice Atincorp, uno de los últimos números que han manejado públicamente, esta encuestadora de Jesús Seguías, que publicaba en redes sociales el estudio completo, ya que generó mucha información, lo parcial que él había presentado también en redes sociales, y hablaba precisamente del liderazgo de los dirigentes políticos a esa ciudadanía. Es una encuesta, por cierto, que se realizó en las distintas regiones del país. No es una encuesta realizada en la ciudad de Caracas, es una encuesta que está distribuida en Occidente, en Oriente, en los Llanos, en varias regiones, y está disponible en internet para quien la quiera consultar. Pero establece que en el liderazgo político, la pregunta en concreto, ¿cuánta confianza tiene usted de los líderes políticos en Venezuela? Ninguna confianza, 62%. De acuerdo a su criterio, el presidente ideal en Venezuela, electo en 2024, debe ser un líder que no sea ni del chavismo ni de la oposición, 63%. Más abajo habla también precisamente quién de los siguientes líderes políticos en Venezuela genera mayor confianza. Carlos Prosperi, por cierto, también está en esa lista, pero dice que ninguno gana con el 40% de las consultas. Esto habla precisamente de una sociedad que pareciera no creer en esos líderes políticos, y si nos vamos a los partidos, habla de con los partidos políticos que se puedan sentir identificados. El 48% no se siente identificado con ningún partido. El más cercano es el Partido Socialista Unido de Venezuela, con 24 puntos porcentuales. Habla de otros dos partidos, por cierto, uno va a estar con nosotros en estudio, que no los conoce la ciudadanía consultada en este estudio. Los ciudadanos parecen en otra onda según esta fotografía. Recuerden, las encuestas son fotografías del momento. No, totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Hoy el venezolano, y lo decíamos inclusive antes de entrar al estudio, está pendiente del día a día, de ver cómo resuelve o soluciona su problema, de llevar la comida a su casa día tras día. Y más allá, está como que agotado el tema político, algo que nosotros lo vivimos y lo palpamos. Y quizás, te lo decía en lo que íbamos a ingresar al programa, que Caracas puede ser una burbuja de lo que es el reflejo del interior del país. Yo les debo pedir disculpas, ando algo afónico, no porque sea cantante, sino porque nos ha tocado dar gañotes recorriendo cada uno de los rincones de Venezuela. Esta semana, por cierto, estamos miércoles y jueves en Monagas con mi amigo, hermano Piero Marún. Viernes y sábado vamos a estar en Anzoátegui con Miguel Arismendi, y así sucesivamente. Pero lo que sí es que es importante recabar o recoger lo que está pensando la gente abajo. Y lo que piensa la gente abajo es que lamentablemente viven en una desidia, Carlos. Nosotros estuvimos en el estado Carabobo el fin de semana y las colas de la gasolina son inmensas, y quizás en Caracas uno no palpa eso. Y cuando uno habla con los compañeros dicen, no, es que no hay ni siquiera gas doméstico, tenemos que dejar la bombona, y después nos llaman. Y nosotros no podemos seguirnos acostumbrando al conformismo. Y hoy le tenemos que decir a Venezuela, recordar, uno que tiene una edad intermedia, yo tengo 44 años de edad, yo la mitad de mi vida o de mi juventud, la viví los primeros años de mi juventud en una democracia, en los que mal llamados 40 años de democracia. Pero yo recuerdo que en mi pueblo, en las Mercedes del Llano, porque yo nací en Caracas y me fui muy chamo a Guárico, y me considero guariqueño, pues me fui apenas de 7 años a mi estado. Y en Guárico mi mamá agarraba el teléfono y llamaba a donde despachaban el gas. Y me acuerdo clarito que llamaba a Lito y le decía, Lito, yo necesito una bombona de gas. Y a la hora, a las 2 horas, estaba el camión llevándola y nos las instalaban en la casa. Hoy eso se perdió. Hoy tú llevas una bombona de gas y entonces tienes que dejarla. Y mucha gente dice, no, es que las cosas se están arreglando. Ay, ¿por qué se están arreglando? Bueno, porque yo antes hacía 3 días de cola para la gasolina, ahora hago 2. Bueno, pero es que no hay razones para hacer colas de gasolina, no hay razones para tener que anotarte en una larga lista para que te despachen el gas, no hay razones para tú seguirte alegrando, ¿no? Porque antes la luz se iba 12 horas, ahora se van 6 horas nada más. No vale, los servicios públicos están colapsados, toda la economía del país se colapsó debido a las malas políticas económicas y social que se han tomado en los últimos 23 años. Es momento de que el pueblo de Venezuela entienda y compare las realidades. Nosotros decíamos, por ejemplo, hace poco que arrancó el año escolar, bueno, y ya va a empezar otra vez un nuevo año escolar. Cuando arrancaba el año escolar, a nosotros nos entregaban en las escuelas públicas un morral azul marino con 2 letras blancas, que por cierto no decían AD, decían ME, Ministerio de Educación, y nos daban nuestros útiles escolares. Y dentro de esos útiles escolares
teníamos la posibilidad de que nos entregaban una camisa, un pantalón y unos zapatos que la marca era Pepito. Y en la mañana nos daban un vaso de leche escolar, el cuartico de leche escolar, que decía INN, Instituto Nacional de Nutrición. Y al mediodía nos entregaban la comida en la sociedad, cocinada en los comedores escolares por la Sociedad de Padres y Representantes, donde daban arrocito, caraotica, carnita mechada, arepita y una fruta también nos daban. Bueno, y todo eso se perdió. Y hoy eso no existe. Y ahora uno no escucha porque decían, no, que la salud era un desastre. Bueno, hoy en día no se escucha ni se sabe que se hizo la misión Barrio Adentro, bueno, que era con Ike médicos cubanos. Nosotros debemos recordar que en los gobiernos de la democracia existían los módulos médicos asistenciales con médicos venezolanos que atendían de primera mano al pueblo y los llevaban a los hospitales, y en los hospitales en los pueblos la gente prendía una zampablera si no estaba la ambulancia en buen estado, y estaba una ambulancia y había camilla y había sutura y había medicamentos. Hoy en día nada de eso existe. Tú llegas a un hospital y lo que te consigues es una silla de plástico que lo que le quedan son dos patas recostadas de la pared, y cuando vas a pedir, mira, que hay que coser a esta persona porque viene con una herida, no, vaya usted a la farmacia y compre usted la sutura, compre el algodón, compre la agua oxigenada. Eso se tiene que acabar. Aquí se acabaron los planes de vacunación. ¿Quién acaba con eso? Porque el ciudadano, bueno, un gobierno que le duele a Venezuela. Y pero que un gobierno que el ciudadano cree que no viene de bueno, ninguno pero de va a estos venir sectores. Y el venezolano va a terminar participando, Carlos, porque este Sí, es un hay país disposición, 45% de este es un país presidencialista. Ahora, que hay que entender que han fracasado estas políticas que han llevado adelante. Fíjate, nuestros niños, ¿vale? Nuestros niños que necesitan, por ejemplo, vacunas de neumococo, hexavalente, pentavalente, no las hay. Los planes de vacunación se acabaron. El que tiene un niño sabe que para poder ponerle las vacunas, yo que soy padre de 2 niñas y una que tiene 6 años, hay que ir a un consultorio privado a pagar la vacuna, y en dólares, porque ni siquiera en bolívares. Y el empleado público gana en dólares, no gana en dólares. O sea, eso es lo que nos llama es una gran reflexión. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que el único mecanismo que tenemos los demócratas para salir de esta tragedia es ejerciendo el derecho al voto. Y que el ejemplo de que no hay manera que cambien la voluntad de un pueblo está reflejado en Barinas. En Barinas hubo un ventajismo electoral, como quizás en el pasado también hubo ventajismo electoral, pero ahí vimos desde diputados, ministros, generales, coroneles, bueno, empresas ayer, motos, cauchos, todo el ventajismo electoral, y no pudieron cambiar la voluntad de un pueblo que quería salir de la desidia que tenían durante 23 años. La gente salió, votó, nosotros tuvimos los testigos y quedó comprobado que si tenemos los testigos en la mesa, que si el pueblo sale a votar masivamente, podemos obtener una gran victoria electoral. Por ende, hay que prepararse desde ya para el año 2025 y poder obtener un gran triunfo que no represente solo la alternativa de cambio, que represente a cada uno de los venezolanos y que se acabe de una vez por todas la politización del gobierno, que si tú no eres del partido de gobierno no puedes obtener beneficios. Aquí los beneficios son para todos los venezolanos por igual. ¿Cómo ve Carlos Prosperi, sin ánimos por supuesto de hablar de líderes en concreto, pero cómo ve Carlos Prosperi prepararse para ese escenario? Es un tema de estructura política, de tener testigos, de movilización, pero hay un liderazgo que es necesario, por supuesto, que conecte con la gente. ¿Cómo ve Carlos Prosperi esa posibilidad? Todavía queda, por supuesto, un par de años para que lleguemos a 2024. ¿Cómo lo ve con estas mismas cifras? Líderes políticos que, apartando a Manuel Rosales, que pareciera ser en la última medición que hace Datincoro el que tiene el liderazgo político, aunque hay que aclarar que buena parte de ese apoyo está en el occidente del país, el resto del país no es igual la distribución de los porcentajes. ¿Cómo ve Carlos Prosperi ese líder? Si todos los que salen en esa encuesta o son desconocidos o tienen un nivel de rechazo igual o superior al que quienes están en el poder. Mira, el líder van a ser después de las elecciones primarias. O sea, indudablemente es lo que hemos dicho. Hay personas que quizás pueden tener un buen porcentaje, tendrán un techo. Hay personas que pueden tener poco porcentaje, no tienen techo. Eso es variable y eso lo va a determinar el elector. Y por eso es importante la ciudadanía que el mecanismo de selección se acabe ese dedo y de una vez por todas sea el pueblo ejerciendo el voto quien decide que quiere que lo represente en esas elecciones. Y por ende, eso nos llena de satisfacción. Ahora, tenemos que entender que quizás en el mundo entero ha dado señas de situaciones distintas. Por ejemplo, cuando hablamos del caso de Chile, Boris salió de la nada. Cuando hablamos del caso de Bukele, lo que está pasando en Colombia, que además a mí me tocó ser observador electoral. No viene de la política tradicional, por cierto. Claro, pero viene de ser alcalde. Viene de partidos no tradicionales, pero venía a ejercer cargos de elección popular. Ahora, a mí me tocó estar en Colombia y presencié las elecciones el domingo de cerca. Estuve
en donde está el Consejo Nacional Electoral, en Corferia, y estuve ahí de primera mano viendo cómo se daba el proceso, porque era observador internacional invitado por la COPAL. Pero cuando tú revisas estas situaciones, lo que estaba pasando, que mucha gente creía que tanto el senador Petro como Fico eran los que iban a segunda vuelta, bueno, llegó Rodolfo, y quizás va a haber un resultado electoral muy ajustado en Colombia. Yo estoy totalmente convencido que aquí así va a ser. Pero bueno, eso es lo que llama es una reflexión a las personas que quizás hoy el mundo entero está fijando esperanzas en personas que no han estado tradicionalmente en ese campo político. Y eso bienvenido sea, pero nosotros lo que queremos decir es que el liderazgo que quede electo en las primarias, nosotros vamos a estar como unos soldados más ahí trabajando en función del fortalecimiento de la democracia. ¿Apoyarían un candidato que no sea de los partidos tradicionales? Mira, Acción Democrática va a llevar su candidato, pero el que quede electo, así sea de la sociedad civil, del gremio empresarial, de donde venga, del gremio de los trabajadores, Acción Democrática va a trabajar por ese candidato presidencial. O sea, de cualquier partido, la Alianza del Lápiz, por ejemplo. Mira, del partido que sea, yo lo que creo es que todos tenemos que entender que hay que estar todos unidos, que hay que participar y que no podemos seguir en eso de que si tú no sirves, si yo no sirvo, que cúpulas, que el otro, porque eso se tiene que acabar. A fin de cuentas, quien se beneficia de estas divisiones termina siendo el gobierno nacional. Y lo vengo diciendo, hoy la unidad está como el balón de fútbol, todos las queremos, pero le caemos a patadas. Venezuela hoy necesita un delantero, una persona que tome el balón, que convierta ese gran gol, que agarre el balón que se llama Venezuela y lo sepa apreciar y lo ponga al servicio de cada uno de los venezolanos. Y que entendamos que nuestra lucha no es solo por lo que nos hemos quedado en este país, nuestra lucha también tiene que ser por esos más de 6 millones de venezolanos que se han tenido que ir de sus hogares, que han sido maltratados con una xenofobia que hemos venido viendo en el mundo entero, cuando Venezuela en los años 40, 50, 60 le abrió los brazos al mundo entero y recibimos a esos migrantes y hoy los consideramos tan venezolanos como nuestros hermanos venezolanos y hoy le queremos decir al mundo que respeten a nuestros hermanos venezolanos, que donde esté un venezolano, ahí está dignamente representada Venezuela, que nos tenemos que sentir orgullosos de este país, que es un país que ha atravesado momentos duros. Esto tiene que ser una lección de vida, pero es momento de que si tú te caes, te tienes que pararnos con el pie derecho, porque el futuro nos pertenece y estamos convencidos que con la ayuda de Dios y este noble pueblo venezolano vamos a salir de esta tragedia en el 2024, derrotando a las personas que han estado durante tanto tiempo en el poder y renaciendo una Venezuela próspera y de progreso. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Carlos Prosperi, secretario de Organización de Acción Democrática. Recuerden que nuestras entrevistas además están disponibles en el canal de YouTube Carlos Peñalosa en Contexto. Hacemos una pausa y al regreso nos mantenemos en el tema Otra visión de lo que está ocurriendo de cara a 2024 con Eric Gondarroa, secretario general del partido Alianza del Lápiz.